Bueno, continuamos con la parte 2 de la clase destinada al control de las necesidades del dolor en nuestros pacientes. Habíamos visto, ¿sí?, hasta ahora de las formas en que la fisiopatología se involucraba en los tipos de dolores que teníamos, nociceptivos, neuropáticos y las mixturas, y entrábamos en lo que es la escalera analgésica de la Organización Mundial de la Salud. Esta escalera es una propuesta de tratamiento, ¿sí?, donde se han unificado a partir de la valoración obtenida con escalas que hemos visto recién, que según la intensidad que esa escala hace referencia objetivamente, hay propuestas analgésicas, ¿sí? La escalera analgésica, ¿sí?, lo que propone es que a partir de 3 escalones ir complejizando el consumo de analgésicos, ¿sí?, tanto para dolores agudos o crónicos, y según su naturaleza e intensidad. Esta escalera, ¿sí?, como vemos acá, que es muy conocida, solamente no hay texto de cuidados de enfermería atentos al manejo del dolor que no la informe, es a partir del consumo de analgésicos que son no opioides, antiinflamatorios no esteroides, opioides débiles y fuertes, y también los adyuvantes. Ahora lo vamos a ir explicando cada uno de ellos. Es decir, esta escalera permite complejizar de 1, 2 a 3 y también es la manera de descomplejizar el tratamiento del paciente. Vamos a ejemplos que pueden ser burdos, pero para que entendamos la escalera en tanto la complejidad como la descomplejización del tratamiento. Si yo tengo un paciente que está consumiendo un AINE, ¿sí?, un analgésico antiinflamatorio no esteroide, como puede ser, por ejemplo, el diclofenac, ¿sí?, no puedo pasar del diclofenac a la morfina, ¿sí?, porque me estoy salteando un segundo escalón que me propone, además de seguir consumiendo un diclofenac como AINE, o cambiarlo por otro, y agregar, por ejemplo, algún eh, analgésico no opioide, ¿sí?, diferentes a los AINES, o adyuvantes. Los adyuvantes más conocidos y más usados son los glucocorticoides, que tienen efecto antiinflamatorio. Lo mismo pasa para descomplejizar al paciente. Si yo tengo un paciente que está consumiendo morfina, que está en el eslabón o en el piso número 3 de esta escalera, no puedo pasar de la morfina al ibuprofeno que está en el eslabón o escalón número 1. Tengo que antes poder pasar por el 2, es decir, dejar de consumir morfina y eventualmente consumir codeína, que es un opioide débil que está en el número 2, ¿sí? Entonces, la escalera permite complejizar, pero sin saltear escalones, y descomplejizar sin saltear escalones. En relación al manejo del dolor, antes de entrar en la medicación, ¿sí?, es importante recordar que el dolor, ¿sí?, tiene una instancia de conciencia, que es la percepción de aquello que duele, y una instancia somática que está sujeta a la reacción que los tejidos, cuando sufren una injuria, un corte, una lesión, un trauma, un golpe, ¿sí?, estoy diciendo sinónimos de muchas cosas, la respuesta frente a esa injuria es desencadenar una respuesta inflamatoria con sustancias llamadas prostaglandinas y tromboxanos, que lo que rápidamente generan es un fenómeno de vasodilatación para permitir la migración de moléculas antiinflamatorias y también de moléculas de hemocomponentes como los leucocitos, a fin de contrarrestar la migración de enfermedades y el proceso inflamatorio.
Pero en esa primera instancia de las prostaglandinas que vasodilatan generan el edema. Por eso la mayoría de las primeras evidencias frente a una injuria, trauma, golpe o lesión sobre los tejidos es la inflamación, es la edematización de la zona en respuesta a la vasodilatación por parte de las prostaglandinas. Entonces, por ejemplo, los AINES, ¿sí?, actúan sobre esas prostaglandinas, esos tromboxanos, evitando su liberación y pronunciando el fenómeno inflamatorio. Los AINES menos el paracetamol. Si bien el paracetamol no tiene propiedades antiinflamatorias, solamente analgésicas a nivel central, los demás sí tienen efecto antiinflamatorio, como el ibuprofeno, naproxeno, diclofenac, ketorolac, ¿sí?, el ácido acetilsalicílico. Todos ellos están muy atentos al control del dolor, pero de manera periférica. Ahora, el control del dolor a nivel central, que está bajo orden del hipotálamo, ¿sí?, ahí hay células que recepcionan cuando la vía nerviosa está íntegra, ¿sí?, llega la recepción del dolor, y en el hipotálamo hay todo un proceso de respuesta para evitar el dolor. Bueno, el paracetamol, ¿sí?, que pareciera tan inocuo para muchas cosas, es un excelente analgésico central, porque actúa sobre el hipotálamo controlando la respuesta del dolor, ¿sí? Es decir, eso que se hace consciente no es que te hace perder la conciencia, sino que minimiza la intensidad del dolor, pero a nivel central. Lo mismo van a hacer, por ejemplo, los opioides. Los ayudantes, habíamos dicho que los más conocidos, ¿sí? Vamos a ver si acá tenemos alguno en nuestra lista de analgésicos. Acá tenemos analgésicos no opioides, ahora vamos a verlos. Estoy viendo a ver si encuentro algún coadyuvantes. Acá tenemos. Los ayudantes, coadyuvantes o coanalgésicos, dice acá, son fármacos que se utilizan para potenciar el efecto analgésico e incrementar el alivio de determinados dolores, por ejemplo, los neuropáticos. En la clase número 1 les había explicado que, por ejemplo, el consumo de vitamina B12, como por su efecto neuropático, y los glucocorticoides, como la betametasona, son coadyuvantes clásicos para el control neuropático de el ejemplo que habíamos dado, la lumbociatalgia. Colaborando en la analgesia producida por otros fármacos, es decir, por sí solos no van a mejorar, no van a controlar muy bien el dolor, pero sí hacen una muy buena dupla con los AINES, por ejemplo. Por ejemplo, para un dolor del tipo neuropático, donde el compromiso es nervioso, el consumo de antidepresivos, anticonvulsivantes, anestésicos locales, corticoides y neurolépticos son muy usados. Para el dolor óseo, corticoides, ¿sí?, los bifosfonatos, la verdad que no son muy usados, pero sí los corticoides, vamos a ir a aquello que tenemos contacto persistente. Músculo esquelético, relajantes musculares como hay una combinación de diclofenac con pridinol, ¿sí? El pridinol es un relajante muscular, también se vende por separado, ¿sí? Hay comprimidos de pridinol y comprimidos que tienen, además del pridinol, tienen el diclofenac, que es un AINE, es un relajante muscular muy usado. Las benzodiazepinas, ¿sí? Si ustedes vieron la clase que tenemos de fuente invitada en la unidad anterior, donde hay un médico que explica el consumo de benzodiazepinas y de drogas Z, ¿sí?, por favor vean ese video que es importantísimo. Las benzodiazepinas son de las drogas más consumidas en Argentina, es uno de los países que están a la vanguardia de su consumo, lamentablemente, ¿no? Vivimos en un estado persistente de ansiedad y estrés increíbles. Benzodiazepinas como el clonazepam, el diazepam, son las más usadas. En este caso también, ¿no? Se da además de un AINE, por ejemplo, o un opioide, se da una benzodiazepina. Y para los fenómenos de obstrucción intestinal, donde hay una alteración somático-visceral, ¿sí?, esto lo vimos en la clase 1 de esta unidad,
Los corticoides también son muy consumidos, como también hay también los anticolinérgicos. Muy bien. Acá, bueno, luego los invito a que puedan leer, por ejemplo, de los antidepresivos, el consumo clásico de la paroxetina, ¿sí? Que es uno de los antidepresivos muy consumidos, que son todas las familias de los inhibidores de la recaptación de la serotonina, ¿sí? Además de la paroxetina, la sertralina es muy conocida en el mercado, ¿sí? De los anticonvulsivantes, la verdad que el que más se está usando es el gabapentin, ¿sí? Que es la droga anticonvulsivante que hoy actualmente se usa mucho para combinarlo y contrarrestar el dolor, principalmente crónico, ¿sí? Principalmente crónico. De los corticoides, bueno, agudos y crónicos, la dexametasona, la prednisona, la betametasona, clásicos, ¿sí? En cambio, los bifosfonatos y el palmidronato no son muy puntuales, ¿sí? Para saber si en qué paciente los vamos a consumir y en cuáles no. Volviendo a la escalera, ¿no? Entonces ya hemos entendido un poco este fenómeno de por qué el dolor se desencadena, ¿sí? El proceso periférico, el proceso central, las respuestas que tienen uno y otro. Los analgésicos no opioides, ¿sí? Tenemos los AINES y los ayudantes que recién acabamos de nombrar. Principalmente recuerden, glucocorticoides, anticonvulsivantes, miorelajantes. Luego, el eslabón número 2 el lugar número 2 de la escalera, seguimos con los analgésicos no opioides, como los AINES, ¿sí? Los ayudantes y, disculpen, analgésicos opioides, AINES y ayudantes, ¿sí? Los analgésicos opioides son los débiles y dentro de los que se consideran débiles, ¿sí? Tenemos, miren, vamos a buscarlos acá. La codeína, ¿sí? Que generalmente la codeína viene en el mercado, se consume conjuntamente con el paracetamol, es una combinación muy frecuente. Creo que una de las marcas comerciales más usadas es el Dolofrix, una marca comercial. Importante que sepamos que tiene un AINE, que es el paracetamol, que es un analgésico de control del dolor vía central, que actúa sobre el hipotálamo, y la codeína, que es un opioide débil. Luego el dextropropoxifeno, muy conocido por nosotros, de consumo no solamente bioral, sino que también de forma parenteral, generalmente endovenoso continuo. El dextropropoxifeno es el conocido marca comercial Clocidol, ¿sí? Recuerden que las marcas son lo que debemos dejar de reconocer. Nosotros tenemos que pensar todo el tiempo en las drogas. Y el dextropropoxifeno también suele ser acompañado de un AINE conocido como es la dipirona. El tramadol, ¿sí? El tramadol es una droga, pero ¿qué pasó? La farmacéutica que lo descubre le puso el mismo nombre comercial, ¿sí? Si no mal recuerdo, creo que es Ruemers. Entonces, tramadol es la droga, pero también tramadol es una marca comercial, ¿sí? Pero importante es la droga, ¿sí? Luego tenemos los opioides fuertes. La morfina, ¿sí? Que es la que más consumimos a nivel de opioides fuertes, ¿sí? La oxicodona, la verdad que en Argentina no lo es tanto, pero sí lo es en Estados Unidos, igual que la metadona en Europa, son muy consumidos y lamentablemente de acceso muy fácil y que están desencadenando epidemias de consumo. Otros, por ejemplo, que son muy conocidos, la nalbulfina, ¿sí? El famoso Nubilan, creo que se llamaba la marca comercial. Pero nalbulfina es una de las drogas para el control del dolor. Se usa mucho en los servicios de clínica médica, hay que tener mucha precaución, pues es un opioide fuerte, y los opioides, todos débiles y fuertes, rápidamente impregnan el sistema nervioso central, los centros vasomotores y de control de la respiración. Por eso el consumo inapropiado en dosis y frecuencia pueden desencadenar
efectos sobre estos centros, como por ejemplo eh, depresión respiratoria o depresión cardiovascular. En depresión respiratoria, que vamos a ver, pacientes que empiezan a hipoventilar, hacen bradipnea, episodios de apnea, insaturación de oxígeno, ¿sí? Y hasta una parada respiratoria pueden ser. A nivel de lo que es la depresión cardiovascular, el efecto es bradicardia, hipotensión arterial, parada cardíaca, ¿sí? Entonces, mucho cuidado. Los opioides generalmente, tanto sus débiles como sus fuertes, como opciones de familias, no son administrados de manera endovenosa rápida, sino que generalmente están acompañados de una dilución y de un tiempo de infusión. Diferentes son las opciones de lo que se llama rescate, que es cuando un paciente está consumiendo ese producto de forma endovenosa continua o con una frecuencia diaria, y entre una frecuencia y otra, es decir, doy un ejemplo, estoy consumiendo morfina cada 6 horas. Lo tomé a las 6 de la mañana, la próxima dosis me toca a las 12 del mediodía. Son las 9:30 de la mañana y tengo un intenso dolor, entonces lo que se da es un rescate con esa misma droga, pero una dosis mucho más pequeña, ¿sí? Para rescatar al paciente del dolor que está percibiendo, ¿sí? Pero son dosis muy reducidas, a diferencia de las dosis que ya están distribuidas por la frecuencia de consumo. Y otra droga que es conocida, pero más en el ámbito de los cuidados intensivos, es el clorhidrato de fentanilo, que es el caso que nosotros estuvimos trabajando mucho con el gamas y microgramos, que requiere una infusión realmente controlada parenteral de infusión continua, ¿sí? Algo para tener en cuenta para opioides débiles y fuertes es recordar la naloxona, ¿sí? La naloxona, que es la droga, que es un antagonista, ¿sí? Para lidiar con los casos de intoxicación por opioides débiles y fuertes, ¿sí? Entonces, recordar que todo paciente que esté consumiendo opioides, cualquiera de las dos formas que tenemos, tener siempre seguro a mano, rápido, naloxona, que viene en una ampolla, porque es el antagonista, ¿sí? Que interfiere en la afinidad de los opioides con sus receptores celulares. Entonces, para cuando tiene una intoxicación, naloxona, tener siempre a mano. Es una droga que suele estar en los carros de emergencia, pero si no lo está, tenerlo a mano. Es decir, cada paciente que consuma estas drogas, ¿sí? Para controlar el dolor, deberían tener en su cajita de medicación, si es que están guardadas de esa manera, o tener siempre, si hay un paciente de este tipo, farmacia debería, o el personal de enfermería, debería pedir una ampolla para tener en caso de auxilio o necesidad. Seguimos acá, entonces el escalón ahora número 3, los opioides son fuertes, como decíamos recién, fentanilo, ¿sí? Nalburfina, morfina, la metadona, opioides fuertes, que pueden estar acompañados por AINES y también por adyuvantes, ¿sí? Glucocorticoides, antidepresivos, anticonvulsivantes. La utilización de este método de escalera analgésica asegura la eficacia, ¿sí? Es lo que busca como objetivo del alivio del dolor, principalmente con pacientes con cáncer. Pero esto es para todos, ¿sí? Para todos, para todo paciente que tenga dolor. Acá en el primer escalón, ¿sí? Porque esto es importante, si yo tengo un paciente que refiere una intensidad de dolor que es leve, ven que hay una correlación del primer escalón con la intensidad leve, que es de 1 a 4, según las escalas visuales análogas de dolor o lo que el paciente refiere, yo tengo drogas. Si a mí el paciente me da una intensidad leve, no le voy a dar morfina ni fentanilo, ¿sí? Voy a ir al primer escalón, donde tengo principalmente AINES, como el paracetamol que recién lo explicábamos, ¿sí? Y el resto de los AINES. Ácido acetilsalicílico, no se dice aspirina, se dice ácido acetilsalicílico, ibuprofeno,
naproxeno, diclofenac, ketorolac y los menos usados, indometacina y piroxicam, ¿sí? Todos AINES. Estos son AINES, ¿sí? Entonces, frente al primer escalón, los AINES están a la vanguardia, ¿sí? Y eventualmente acompañados de adyuvantes. El segundo escalón, cuando se refiere entre 1 a 7, ya es una intensidad que se considera moderada. Y decíamos que acá tenemos los AINES más los opioides débiles. Y tenemos la codeína, ¿sí? Que decíamos que puede venir combinada con el paracetamol o sola. También hay formulaciones magistrales, es decir, preparaciones que hace farmacia y nos envía en frascos con gotero o para rescatar mililitros, destropropoxifeno y el tramadol, ¿sí? Todos opioides débiles. En caso que ya el dolor es intensamente severo, de 8 a 10 según las escalas, vamos al tercer escalón, ¿sí? Donde seguimos con los AINES, ayudantes, más opioides fuertes, ¿sí? Como ven la escalera, tanto para subirla como para bajarla, hay un sinnúmero de opciones para complejizar y descomplejizar el control del dolor. Bueno, esto ya un poquito lo vimos. Las vías de administración de los analgésicos, bueno, obviamente tenemos vías invasivas y no invasivas. Siempre se espera la utilización de las vías no invasivas porque son las más económicas, las más seguras, ¿sí? Y las que menos lidian con provocar más dolor del que tiene el paciente. Porque una forma invasiva intravenosa, subcutánea o espinal o intratecal, ¿sí? O infiltrativa, requieren de toda una intervención que al principio promueven dolor, que si bien después lo van a controlar, la anticipación del procedimiento ya genera angustia, ansiedad y exacerbación del dolor. En cambio, las formas no invasivas, la forma oral, sublingual, transmucosa, inhalatoria, intranasal, transdérmica y rectal, no suponen, ¿sí?, una agresión que desencadene el dolor antes del que ya tenía o lo pronuncien. Igualmente, hay algo que hacen a los principios de los analgésicos por escalera y más allá de su consumo, que propone que los analgésicos deban respetar lo siguiente. Preferentemente por boca, como recién decíamos, porque es una de las vías aéreas más de rápido acceso, segura y económica, ¿sí? No es lo mismo el valor de un producto pensado para consumo bioral que uno para consumo parenteral. Hasta por seguro, porque la posibilidad de contraer una infección cuando uno rompe la piel y el tejido celular cutáneo para alcanzar esos tejidos y administrar una medicación, le es una puerta de entrada para infecciones. En cambio, la vía oral no lo es, ¿sí? Podrá estar contaminado el producto, pero no va a desencadenar una infección nosocomial. Y también la seguridad está en los efectos. Si bien la forma endovenosa, al sortear significa que pasa por encima el circuito enteropático y por eso hace que el efecto sea más rápido, el vía oral, si yo me llego a sobrepasar con una dosis que fue inoportunamente equivocada, tengo un tiempo para poder lidiar contra ese efecto. En cambio, la manera parenteral es rápida. No tengo demasiado tiempo de seguridad si yo cometí un error. Entonces, los principios es, si es por boca, mejor. Por la economía, por la seguridad, ¿sí? Y por la accesibilidad. Por reloj. Administrar los fármacos según el tiempo de duración de acción. Es decir, esto es importantísimo. Cada vez que el médico indica según dolor, está indicándolo mal. No se puede hacer según dolor. Porque ¿qué significa según dolor? Significa que cuando el paciente me llame y me diga que tiene dolor, le voy a dar analgésico. Y la idea no es que ocurra eso. La idea es que el paciente no me tenga que llamar diciéndome que le duele. La idea es que uno dé un medicamento con la frecuencia necesaria ya establecida, cada 4 horas, cada 6, cada 8, cada 12, una vez por día, pero que cubra el dolor, ¿sí? Si yo tengo que darle analgésicos cada vez que el paciente me lo reclame por dolor, significa que estoy llegando tarde y no estoy cumpliendo el principio
de la evitación del dolor. Entonces, que el médico indique dar analgésicos según dolor está mal. Tiene que dejar una medicación pautada y eventualmente los rescates, como recién explicábamos, pero no a la espera que el paciente reclame. Si el paciente reclama, estamos haciendo mal las cosas. Por escalera, como recién decíamos, para complejizar el tratamiento del dolor, como para descomplejizarlo, subo y bajo según las propuestas sin saltearme ningún eslabón o ningún piso de la escalera. Cada individuo es especial y tiene características que le hacen personales. Habíamos dicho que las cuestiones culturales hacen al control del dolor, las económicas. El médico no puede indicarle a un paciente una droga a la cual no va a tener acceso, porque no está sirviendo en absoluto, ¿sí? Y atención a los detalles de saberse qué va a beneficiar y qué no al control farmacológico. Y también, obviamente, usar, ¿sí?, todas las estrategias no farmacológicas. En la unidad anterior vimos la musicoterapia, ¿sí?, la meditación guiada. Son formas que tenemos de lidiar con la ansiedad, con la angustia y hasta con la posibilidad de controlar cierto umbral del dolor. Cuando yo hablo de umbral, es como decir una pared, ¿sí? Si yo aumento el umbral, significa que tengo más tolerancia, ¿sí? No tolerancia a que me duela, sino que va a costar mucho que me duela. En cambio, si mi umbral es bajito, significa que cualquier cosa despierta en mí el dolor. Ese es el sentido de la palabra umbral del dolor, que a veces uno mucho escucha. Mitos a desterrar, obviamente. No se puede decir que es normal que algo duela porque uno está recién operado, esta cirugía no duele mucho, y no puede ser que te duela tanto, ¿sí? El dolor no se juzga, no hay cirugía que no deje de doler, ¿sí? Cualquier condición de injuria o trauma, quirúrgico o no quirúrgico, va a desencadenar una respuesta inflamatoria con prostaglandinas y endotoxanos y va a generar dolor, ¿sí? Hay que darle un calmante al paciente para que no moleste. No, el paciente no molesta, el paciente reclama una atención y es meritorio que sea atendida. A los ancianos todo les duele menos, igual que a los niños, es también otro ejemplo de mito, no es así. Los chicos también les duele menos, es mentira. Lloran por caprichosos, es mentira. El dolor es igual, es más, suelen estar acompañados por miedo, angustia, desesperación, porque a veces tanto como en el adulto mayor anciano como en el niño es muy difícil verbalizar aquello que duele y dónde duele y cómo duele, ¿sí? Los analgésicos no pueden darse más seguido que cada 6 horas. Mentira, ¿sí? La frecuencia de consumo de algunos medicamentos es verdad que están sujetos a dosis y que la frecuencia puede intoxicar, pero hay un montón de otros analgésicos, acabamos de ver, que no tienen lo que se llama techo, es decir, que pueden darse en una frecuencia y en una dosis diferentes a las que uno normalmente considera. Por ejemplo, la morfina puede administrarse cada 4 horas, ¿sí?, y lidiar muy bien con el control del dolor. Los opioides producen adicción, ¿sí? Y acá dice, los pacientes no necesitan suplir carencias afectivas o disturbios de la personalidad con el consumo de opioides. Es decir, los opioides producen adicción. Si están pensados para el control del dolor, no. Ahora, si se consumen de maneras recreativas, y sí, porque uno quiere generar un bienestar recreativo a partir del consumo de una droga. Pero uno, cuando consume los opioides para controlar el dolor, no deberían generar adicción. Y así todo lo que hace a otros mitos. En relación al tratamiento no farmacológico del dolor, ¿sí?, habíamos visto ya en la otra unidad la posibilidad de la kinesioterapia, masoterapia, psicoterapia, ¿sí?, laborterapia, el arte, la aplicación del frío y el calor, el ultrasonido, la estimulación eléctrica, ¿sí? Vieron que, por ejemplo, hay equipos en kinesiología que se llama electroanalgesia, ¿sí?, con excelentes resultados.
El frío, por ejemplo, para lesiones recientes, tiene efecto antiinflamatorio y analgésico, a modo de topicaciones. ¿Topicaciones qué es? Me pongo un gel envuelto en un apósito, lo dejo 1 o 2 minutitos y lo saco la misma cantidad de tiempo. No le puedo poner un gel frío arriba porque eso, además de analgesiar, rápidamente luego va a empezar a quemar la superficie de la piel. Entonces voy a tener 2 problemas después. El calor es más para las inflamaciones o procesos inflamatorios crónicos, ¿sí? Entonces el calor es más para lo crónico, el frío es más para lo agudo. La musicoterapia, vimos un ejemplo en la unidad anterior. La acupuntura, la auriculoterapia, reiki, yoga, aromaterapia, son todas formas como consideradas del tipo medicina alternativa y son bienvenidas mientras que no interfieran en el tratamiento base del paciente. También últimamente se ha agregado la terapia asistencial con animales, ¿sí? No solamente con canes, perros, sino con gatos, conejos, ¿sí? Todo aquello que tenga una forma de respuesta emocional con el paciente. Intervención de enfermería en el alivio del dolor, ¿no? Como para ir concluyendo. Tener presente el concepto de dolor total cuando se evalúa al paciente. No es que duele, me duele la mano, me duele la columna, me duele una cadera, me duele la cabeza. El paciente tiene dolor y está focalizado y tiene una intensidad, pero el dolor está en el cuerpo, ¿sí? Tratar de identificar la causa que provoca el dolor, indagar si estuvo medicado previamente para ese dolor, con qué y si sirvió o no, ¿sí? Evaluar la eficacia analgésica y si es necesario administrar dosis de rescate. Las dosis de rescate siempre son de liberación inmediata, como decíamos, ¿no? Son pequeñas, pero actúan rápidamente. Siempre indicar junto a la dosis la vía de administración del fármaco, respetar esas indicaciones, ¿no? Registrar los síntomas adversos que presentaron los pacientes, como también los signos, ¿sí? Un síntoma, el paciente refiere luego del consumo de determinado producto, vértigos y mareos, ¿sí? Eso es un síntoma, lo refiere el paciente. Un signo, el paciente presentó episodios de apnea a lo largo de luego de haber consumido determinada cantidad de determinado producto, ¿sí? Fue informado rápidamente al médico y se prendieron las siguientes acciones de enfermería. Registrar síntomas adversos que se presenten, prevenir la constipación principalmente con consumo de opioides, porque enlentece el peristaltismo intestinal, ¿sí? El peristaltismo intestinal, ya lo hemos visto, es el movimiento que tiene el aparato intestinal para que ese alimento que fue consumido transite por el intestino y se transforme en materia fecal y sea excretado. Entonces los pacientes con consumo de opioides, débiles o fuertes, tarde o temprano se encadenan una constipación. Por eso estos pacientes suelen en algún momento empezar el consumo de laxantes osmóticos como la lactulosa, ¿sí? Entre corchetes el famoso lactulón como marca comercial, ¿sí? Si no hay lactulosa, obviamente la vaselina líquida se puede tomar o inclusive aceites naturales de cocina. Si bien tienen vías de función diferentes, pueden lidiar con la constipación. El consumo bioral de líquidos nunca es menor a 1 litro, litro y medio para evitar la toxicidad de estos productos por concentración. Hablar con el paciente y su familia sobre el dolor, los mitos que hay a su alrededor, hacer extensivo a la familia y proponer siempre objetivos realistas, ¿sí? No decir, esta medicación le va a quitar todo el dolor, no. Saber que determinado producto, frecuencia y dosis van a lidiar con un dolor de una manera o de otra. Bueno, agradecemos la atención que han puesto sobre esta clase, esperamos que haya sido de ayuda y cualquier duda de consulta nos mantenemos en contacto. Que tengan muy buenos días.